Las redes sociales vinieron para quedarse. Sin ser solución y en manos de los grandes medios de poder, se han convertido en arma de doble filo en numerosas ocasiones contra los mismos. Han conseguido unir numerosas luchas que antes iban por separado, mostrar que muchas ideas no estaban carentes de razón, sino solamente de presupuesto. Han surgido numerosas iniciativas, ayudándose unas a otras y llegando incluso a algunas muy, pero que muy lejos. Indudablemente, nosotros tendremos muchos aspectos en común. Para no llamarlo una copia, diremos simplemente que les homenajeamos. Aún así, seguro que si nos dais el tiempo suficiente, sabremos dar nuestros propios pasos. Uno cada 8 horas surge por una necesidad, la de buscar una medicina ética y transparente, basada en datos y estudios, pero sobre todo por nuestra independencia, porque no le debemos dinero a nadie y nadie podrá después reclamar nuestro silencio. Desde la crisis han surgido numerosas voces. Nosotros queremos hacer lo mismo con la salud que se nos va. ¿Es la privatización realmente más eficiente o simplemente una mercantilización más? ¿Los medicamentos genéricos tienen menos sustancia que los medicamentos de marca? ¿Son todas las vacunas iguales? ¿Es la homeopatía realmente una medicina alternativa? ¿Los inmigrantes abusan de nuestra sanidad? ¿Es cierto que existen enfermedades inventadas o simplemente unos locos que no se las creen? Tendremos posiblemente, y con todas sus mejoras, uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Analizaremos todos sus recovecos para mejorarlo, daremos motivos para defenderlo. Hoy, en nuestro primer programa, vamos de cabeza directamente a la diana, a la duda, a la ignorancia de la medicina frente al médico todopoderoso. Ya decía un sabio que la duda es un estado odioso, pero la certeza es un estado ridículo. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es la prevención cuaternaria? ¿Es toda prevención buena o puede tener sus propios riesgos ocultos? Hoy, en uno cada 8 horas, nos enfrentamos a la duda. Hoy, una duda cada 8 horas. Lo que no puede ser España es un coladero, que cuando decimos la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, es para los españoles y los que viven aquí. La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación. Yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. El precio de los medicamentos es puramente arbitrario. Mire, en Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes, porque no hay listas de espera. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres, pero... La situación está controlada. Bueno, Juan Gervas, médico de atención primaria, ahora ya jubilado, divulgador como el que más, querido por muchos y odiado también por unos cuantos. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta pequeña entrevista. Es un placer. Espero que dé tiempo a analizar algunas de las cuestiones que a todo profesional sanitario le interesan. Hemos quedado contigo para hablar de la incertidumbre médica y que se da en la consulta clínica. ¿Qué es eso de la incertidumbre? La incertidumbre es la duda que todos tenemos en la vida. Uno elige un camino donde hay 100 y exactamente sucede en la consulta. Técnicamente hablando se puede definir incertidumbre como la percepción de la propia ignorancia. Es decir, uno tiene incertidumbre cuando ignora algo. Si hay una respuesta acertada, única y extrapolable a la situación en la que se encuentra el paciente, hay poca incertidumbre. Y la incertidumbre va asociada a una toma de decisiones en las que ni el médico ni el paciente tienen la seguridad de haber acertado. ¿Y de qué forma le puede afectar eso a un paciente? Al paciente la incertidumbre le puede afectar en el sentido de tener dudas acerca de la capacidad de su médico. Es decir, si el médico comparte con el paciente sus dudas, el paciente, si no está bien formado, puede entender que su médico no tiene formación suficiente, por un lado. Y por otro lado, el paciente por sí mismo también tiene una incertidumbre personal, la que le corresponde como individuo que se enfrenta al sufrimiento, al dolor, incluso en algún caso a la muerte,
y sufre y pretende tener una certeza, por ejemplo, acerca del pronóstico, acerca del peor curso posible de la enfermedad, de la duración, de manera que para el paciente hay dos tipos de certeza: la que tiene el médico y le afectan las decisiones que el médico le ofrezca, y su propia incertidumbre, sus propios problemas de certeza respecto a su devenir como ser que sufre. Yo soy residente de familia, estoy haciendo mis guardias en urgencia, y lo que he observado es algo curioso. La gente joven viene mucho más por cosas banales que, por ejemplo, la gente mayor. La gente mayor se espera mucho a que le pase algo grave. Incluso puede tener muchas cosas en el cuerpo que ni siquiera le da importancia. Yo me acuerdo cuando yo he hablado con mis abuelos, que ciertas cosas que para nosotros son tan graves que parece que no van a afectar tanto, a ellos lo dan como algo natural, algo de la vida. ¿En qué momento cambia ese paradigma? ¿En qué momento se hace ese cambio de las cosas no importaban casi nada a la de repente no aceptamos el pequeño sufrir? Tenemos en cuenta que ninguna situación es perfecta. Es decir, que tener pacientes en la sierra de Madrid aislados que solo llamen cuando hay un vómito de sangre por el que realmente van a morir es absurdo, porque ha habido antes otros síntomas, como son unas heces negras, que el paciente era consciente de que no tenían muy buena pinta. Eso es un extremo. El otro extremo es la intolerancia absoluta, que lleva por una picadura de mosquito a urgencias a que le pongan una inyección de corticoides. Entre los dos extremos la virtud es muy difícil y nunca la ha habido. Es cierto que en el momento actual del extremo en el que la enfermedad se vivía como una especie de condena bíblica, en el sentido de quien ha pecado, su padre o él, hemos pasado al extremo, o estamos pasando al otro extremo, en el que tengo derecho a no tener ningún sufrimiento. En la sociedad española yo pondría el cambio hacia la mitad, porque todavía no estamos en ninguno de los extremos, a la mitad tirando hacia la intolerancia alrededor de los años 90, es decir, final del siglo XX, principios del siglo XXI. La sociedad progresivamente ha sido imbuida de lo que llamaríamos un hedonismo mal interpretado, porque no es ni siquiera en el sentido filosófico del término, que lleva a una intolerancia cada vez mayor a cualquier inconveniente de la vida. Y sin embargo, vivir es tener inconvenientes, y una parte de la belleza es justo el superarlos. Un médico que se dedicó durante mucho tiempo a los leprosos son personas que básicamente pierden la sensibilidad, escribió un libro que se titulaba El don del dolor, porque tener dolor, tener capacidad de sufrimiento físico, psíquico, es lo que hace que la vida valga la pena, sin que yo sea masoquista. No deseo el dolor para nadie y lo he sufrido en grado extremo, pero es cierto que los inconvenientes de la vida, los sufrimientos, aquellas cosas que se tuercen, son las que finalmente hacen que la vida tenga un valor. Puede ser que en ese paradigma de evitar el sufrimiento a toda costa haya surgido ahora una nueva medicina, la medicina preventiva. ¿No es mejor prevenir que curar? El refrán dice que más vale prevenir que curar, pero en realidad había que corregirlo. Más vale prevenir que curar, cuando prevenir es mejor que curar, lo cual es un poco redundante, pero cierto. Es decir, todos comprendemos que el humano en la evolución buscó siempre asentarse cerca de fuentes de agua clara, y era un valor estratégico el tener el acceso a agua pura, agua que no tuviera infecciones, no tuviera contaminación. Y eso lo hemos seguido buscando de una manera u otra, y de hecho lo que es la prevención y la medicina preventiva empezó más bien con el agrupamiento en las ciudades, que exigió una policía, que se llamaba entonces una higiene, policía e higiene, de los cadáveres, la gente moría y no podía enterrarse donde se quisiese, y del aporte de agua y de la eliminación de residuos, en lo que fue muy importante la prevención, indudablemente. Esa aura positiva de la prevención se ha incrementado hasta el punto en la actualidad en el que termina siendo peligrosa. De hecho, es una falacia que se nos vende continuamente, una mentira, que se nos vende continuamente por parte especialmente de los políticos, pero también por sectores interesados, industriales y corporativos, profesionales, de que prevenir más vale que curar y que es más barato.
es una falacia. La falacia de Beveridge, que fue un economista inglés que introdujo el sistema nacional inglés y con el que supuso que se iba a acabar la medicina curativa, no iba a haber neumonías porque los pacientes iban a ser curados y atendidos previamente. Y naturalmente se demostró que era falso y se publicó inmediatamente, a los pocos meses de sus declaraciones, una carta en el British Medical Journal de un radiólogo señalando que era absurdo. Y efectivamente es absurdo. Cada vez hay más medicina preventiva y cada vez hay más pacientes. Y es que indudablemente no siempre prevenir es mejor que curar. De hecho, en el momento actual la prevención se está convirtiendo en un elemento que produce daños en vez de beneficios. A ver, por ejemplo, un par de ejemplos donde ahora mismo en España prevenir no sea tan bueno como... Por ejemplo, un ejemplo clásico, normal, que tenemos ahora en el tiempo que nos enfrentamos otoñal. Todo alrededor de la vacuna de la gripe y de la gripe. La vacuna de la gripe es una vacuna que no tiene fundamento científico ninguno. Y demostrado reiteradamente, la vacuna de la gripe no tiene ningún beneficio. Y el Tamiflu, que también empleamos PERCE como tratamiento. Así que en prevención, un buen ejemplo hoy, una vacuna que además está haciendo descrédito de otras vacunas que sí son importantes y necesarias, como por ejemplo la de la polio o la de la sarampión, que se precisan, aunque podrían mejorarse, pero son necesarias. En otro ejemplo, para no referirnos a la niñez, nos podemos referir a la menopausia en las mujeres y a los parches que se han utilizado y se utilizan para disminuir los sofocos. Todos entendemos que alguna menopausia patológica, extremadamente incómoda, puede necesitar el tratamiento temporal de unos parches que alivien esos síntomas durante un periodo de tiempo. Lo que no puede ser, como se ha vendido, que eso previene los infartos de miocardio, porque sucede exactamente lo contrario, aumentan los infartos de miocardio. Así que son dos buenos ejemplos de dos campos muy distintos en los que la prevención se está convirtiendo en un peligro. Te estoy escuchando y quizás el problema no es tanto la prevención, sino querer generalizarla en base a datos individualizados. Es decir, nosotros conseguimos una buena respuesta en una pequeña población o en un género o en una escala de edad, pero en cambio nosotros generalizamos esa respuesta a toda la población, ¿no? Por ejemplo, tanto sería en la vacuna del papillomavirus, en las mamografías, el TAC, porque cuando te escucho hablar sobre los problemas de la prevención, mucha gente lo que interpreta es que estamos en contra de las vacunas o estamos en contra del TAC, estamos en contra de la citología en ciertos casos, y quizás no sea eso, sino el hecho de que están mal planificadas. La situación es constante en la vida. Quiero decir, yo no favorezco la circulación, el tráfico en las ciudades, estoy en contra. Creo que las ciudades tienen que ser humanas para ser circuladas y andadas. Circuladas con bicicleta y andadas por los peatones. Eso no significa que yo esté en contra de las ambulancias. Bendito sea Dios, que las tenemos y cuanto más rápidas vengan. Lo mismo me sucede en el resto de la medicina, en lo que es la medicina. Yo no estoy en contra de la prevención, que puede ser, para no hablar de vacunas, tan fácil como el consejo que el médico de cabecera le da al paciente para que deje de fumar, que es eficacísimo. Y hay que hacerlo. Y he insistido ya de algunas vacunas que son imprescindibles. De manera que si la cuestión general que yo me planteo y que defiendo es lo que llamamos una medicina con límites. Yo defiendo una medicina humana, armónica, científica, piadosa, que tenga límites, que ofrezca calidad científica y calidad humana y que sepa cuáles son sus límites. Porque la medicina, cuando deja de tener límites, se convierte en pseudociencia. Cuando nosotros prometemos, como se promete, en el día sin dolor, pero ¿usted cómo puede celebrar un día sin dolor? Pero si usted está sugiriendo que se puede vivir sin dolor, usted es igual que los hechiceros, que los echacartas, que los de la bola. Vamos, no faltando en respeto a esas personas, porque esas personas no nos engañan diciendo que lo suyo... Y usted sí, usted no está entendiendo, o sea que usted no tiene ni siquiera la calidad de esas personas. El TAC, supóngase que haya que hacerle un TAC en un paciente gran fumador en el que haya una sospecha razonable de cáncer de pulmón. Bendito sea Dios que lo tenemos. Otra cuestión es que se esté ofreciendo en chequeos un TAC de cuerpo entero, porque usted está irradiando todos los órganos con consecuencias de cáncer que se pueden medir en el número de cánceres que se van a aumentar y producir. Y no es necesario.
Cuando digo no es necesario, digo que generalmente no ofrece más beneficios que daños. El problema que has planteado al comienzo es un problema que interesa hoy en el mundo entero, es el de la validez externa. Es decir, una vez que uno demuestra que esta máquina funciona aquí, funciona allí, hombre, pues no estoy seguro. ¿Por qué no lo probamos? Eso es validez externa. Yo sé que esto funciona aquí, pero funciona allí, no lo sé, tengo que probarlo. Y eso en la consulta del médico, para que lo entienda el paciente y el propio médico, especialmente el residente o el estudiante, lo definió uno de los mejores epidemiólogos del mundo, Feinstein, como la tragedia clínico-estadística. Es decir, una vez que tú tienes una estadística, una vez que tú tienes algo que es cierto, que ese ya es el primer problema, ¿cómo lo traduces al paciente concreto individual que está enfrente de nosotros? ¿Qué se puede utilizar? ¿Cómo se puede utilizar? Eso lo denominó tragedia, tragedy, porque realmente es una tragedia. No sabemos muy bien cómo hacerlo. Depende mucho de la práctica clínica, de las habilidades, de la relación entre el médico y el paciente. En cambio, encuentro un poco de en contraposición de la medicina que tú dices, parece que tenemos más una medicina basada en protocolos, en las cuales hay que hacer lo mismo en todas partes y sobre todo que van como hacia, si hacemos esto, tiene que salir bien, y llevan hacia riesgo cero. Protocolos no solamente de actuación si alguien viene a la puerta de urgencias o si alguien tiene una diabetes, por ejemplo, protocolos también epidemiológicos. El tema del ébola. Parece que si nosotros, simplemente por el hecho de tener un protocolo bien hecho e incluso bien llevado, podemos llevar a riesgo cero. O sea, podemos decir, no puede fallar. No aceptamos la incertidumbre, no aceptamos de que no somos totalmente efectivos. La idea corresponde, en lo que toca a medicina, a una visión realista, en la que se ve al ser humano como un ser complicado, pero no complejo. Y de manera que si estudiamos cada pieza y lo ordenamos, podemos recomponer aquello. Y esa es una idea científicamente absurda, podríamos decir del siglo XVIII. De manera que los protocolos en ese sentido corresponden a una filosofía científica obsoleta y naturalmente fracasan de continuo. El riesgo cero no existe. Vivir es tener riesgo y aceptarlos, asumirlos. Y la sociedad tiene que saber que no se puede vivir sin riesgo, que parte del vivir podríamos eliminar, por supuesto, por ejemplo, el riesgo de los accidentes de tráfico, parando el tráfico para siempre. Pero claro, se entendería por parte de la sociedad que el coste es brutal. Entonces lo que hay que hacer es disminuir las consecuencias de la circulación y disminuir el riesgo. ¿Hasta cuándo se puede disminuir el riesgo? Bueno, pues en España el riesgo de los accidentes de tráfico ha disminuido de 6.000 muertes al año a 1.000. ¿Que se puede reducir a 100? Pues quizá, pero cada vez cuesta más. Tiene expresiones matemáticas de tendencia al límite cero, el esfuerzo es cada vez más costoso. No es lo mismo reducir de 6.000 a 1.000 los accidentes de tráfico muertos que reducir de 1.000 a 600. Es completamente distinto. Y esto sucede exactamente en la medicina. De manera que lo que representa oír a una ministra o a unos responsables políticos con énfasis sobre protocolos produce como mínimo la sensación de ridículo científico, no ya político, sino científico. La mayoría de los protocolos además carecen de fundamento científico. Cuando se han revisado, del orden del 60 al 70%, carecen de fundamento. Son sencillamente acuerdos entre expertos que se permiten opinar y pontificar y que los seguimos. Pero fundamento científico en el que se haya demostrado sus beneficios finales en la salud de los pacientes, prácticamente nulo. No es que no esté en contra de los protocolos. Acabo de decir un protocolo antes, que es el aconsejar al paciente que fuma contra el tabaco. Pero claro, con una cierta prudencia. Si usted fuma y yo ya le he advertido contra el tabaco y usted me ha pedido, por favor, no me vuelva a advertir nunca, que sé cuáles son los peligros, yo no puedo ser una máquina que cada vez que usted entre, porque en el ordenador me salga que fuma, yo como un papagayo le diga, ya sabe usted, señor Manuel, que tiene que dejar de fumar, ding dong. Porque destruiríamos la medicina y las relaciones humanas. Así que una cosa es que existe incluso ese protocolo, que en último término es un protocolo, es un acuerdo, con mucho fundamento. Y otra cosa es el seguimiento de los mismos hasta los extremos ridículos que en el caso de ébola que ha citado hemos llegado. Juan, en el seminario de innovación que estáis haciendo, he leído, no sé si de Roberto o de Sergio Minué, no me acuerdo, ellos hacían una distinción entre riesgo e incertidumbre.
Definían, no sé si está bien hecha o no, pero me parece por lo menos pedagógica. El riesgo lo hacían de tal modo que nosotros conocemos la probabilidad de que puedas pasar algo o pueda pasar lo contrario o diversas cosas, ¿no? Y la incertidumbre, en cambio, era como nosotros no sabemos en qué probabilidad va a pasar. Sabemos que puede pasar o no pasar, pero no sabemos ni siquiera si incidiendo sobre ese consejo va a tener alguna repercusión, si sí o absolutamente no, o remotamente, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros como personal sanitario, incluso desde las instituciones sanitarias, no aceptemos la incertidumbre? ¿Cuál es el problema de que nosotros queramos siempre buscar una respuesta hacia algo? La dificultad deriva de que la medicina y en general las ciencias sociales tienen poco fundamento experimental. Es decir, hoy yo recomendaría, para tener un poco idea de filosofía de la ciencia, seguir la física en sus extremos, que no es de hoy. Quiere decir que Bohr, por ejemplo, a principios del siglo XX ya dedicó mucho de su trabajo a pura filosofía. Y sin embargo, ese aspecto en las ciencias sociales es mucho menos fuerte. Quizá porque para filosofar con fundamento se requiera mucha ciencia y nos falta en las ciencias sociales. Nos falta mucho empirismo. Muchísimo de lo que aplicamos en medicina carece de fundamento empírico. Para que nos hagamos idea, aproximadamente tiene una justificación empírica basada en experimentación de menor o mayor calidad. No vamos a entrar en detalle, porque si entramos en detalle, entonces aproximadamente solo el 35% tiene. Es decir, una gran parte de lo que hacemos, alrededor del 65%, pues tiene como mucho buena voluntad. Generalmente no se puede negar. Y como mucho una cierta capacidad de cambiar el curso de los eventos, de los sucesos, pero aceptarlo nos cuesta muchísimo. De manera que desearíamos otro planteamiento que fuera más riguroso, que tuviera mayor certeza, que fuera más firme, que nos permitiera tener seguridad en la previsión de lo que va a suceder. Y eso no existe. Como no existe, la incertidumbre es consustancial a la medicina, en la que todo es probabilístico. Y en concreto Roberto Sánchez sacaba un póster de, creo que era Julio Iglesias, apuntando con el dedo y diciendo: eres bayesiano. Y lo sabes. Porque manejamos, sin darnos cuenta, teorías matemáticas en las que continuamente estamos en probabilidades. Nunca tenemos la probabilidad absoluta. De manera que es prudente al paciente decirle: mire, lo más probable es que su hijo tenga una bronquiolitis. Al decir lo más probable que su hijo tenga una... le estamos transmitiendo nuestra incertidumbre sin crear agobio. No es decirle: no tengo ni idea de lo que tiene su hijo. No, lo más probable es que tenga una bronquiolitis. La bronquiolitis no sabemos muy bien cómo tratarlas, pero generalmente evolucionan muy bien. Lléveselo a casa y esté absolutamente tranquila. Si hubiese algún síntoma que le llamara la atención, como que realmente el niño se ahoga, pues vuelve inmediatamente o utilice este teléfono. Le estamos transmitiendo nuestra incertidumbre y nuestra ignorancia, y al tiempo dándole confianza y dándole los señales de alarma con las que tiene. Ese tipo es de la forma que tendríamos que trabajar continuamente, y nos cuesta. Puede que al no aceptar esa incertidumbre y querer buscar siempre una respuesta, al final introducimos al paciente en un periplo de pruebas, de derivaciones. Pongamos el caso de un médico de familia que tiene un caso cualquiera y se lo deriva al especialista, porque no tiene claro muy bien lo que es y lo deriva al especialista. Y el especialista, sin tampoco saber muy bien lo que es, empieza a pedir pruebas y hace con interconsultas con otros especialistas. Entonces al final nos juntamos con un montón de pruebas diagnósticas, de imagen, con irradiación, sin saber muy bien si tendríamos que actuar o no. Una cosa es claramente cuando tenemos que actuar, pero en ese periplo puede que eso también esté relacionado con el estar casi en contra de la ley de hierro de la epidemiología, que es que nosotros nos morimos. Antes te he escuchado decir que los cuerpos al final encuentran la muerte de una forma o de otra. Puede que esto esté relacionado con el encarnizamiento terapéutico y con el mal morir que tenemos ahora. Porque antes la gente, morir no debe ser agradable, pero antes la gente lo hacía en su casa y acompañada de sus seres queridos. Ahora la muerte es en la sala de urgencias y te avisan cuando ya está muerto la persona.
o está muy mal. Entonces, puede que el que ahora mismo no, esa no aceptación de la muerte sea lo que provoque ese encarnizamiento final. Sí, primero una corrección. Y la corrección es para hacer notar un hecho que ha sucedido en estos días. Y es que todavía los ricos muy ricos mueren en su casa rodeados de su familia. Basta recordar la muerte de la duquesa de Alba. ¿De acuerdo? Algún rico que muere en circunstancias extrañas, como el señor Botín del Banco de Santander, probablemente no muere rodeado de su familia, pero de eso no puedo hablar. La situación es un rechazo a la muerte, indudablemente, pero también al poder convivir con la incertidumbre. Imaginémonos que el paciente que consulta tiene la sensación de que está en un laberinto, en el que presenta unos síntomas en los que no sabe cómo gobernarlos. Muchísimas veces la salida del laberinto es sencillamente subir unas escaleras y comprobar, pues si no pasa nada, si esto es parte de la vida. Y eso cura. Si dejamos al paciente de nuevo abajo en el laberinto, y esos síntomas que son del puro vivir, de que me ha dejado el novio, de que se ha muerto mi madre, de que he perdido el trabajo, de que en el colegio el maestro es riguroso de manera que me hace llorar, son todos problemas de la vida. Si ante esos problemas abrimos una puerta en el laberinto, el problema es que entramos en otro laberinto mayor. Y si en ese laberinto mayor de nuevo alguien nos hace abrir la puerta, entramos en otro laberinto mayor, que es exactamente la figura del paciente que ante un cuadro del estilo de los que hemos comentado, por ejemplo, de fracaso escolar, pretende resolverlo con anfetaminas que le receta el neurólogo porque tiene un síndrome de niño inquieto y abre la puerta. Y al abrir la puerta y al neurólogo usted entra en otro mundo, en otro laberinto en el que hay fármacos que son anfetaminas que modifican el cerebro, en el que hay dudas, efectos adversos, que le pueden llevar a la puerta de urgencias. Y ese es un laberinto peligrosísimo en el que usted entra en urgencia, le atiende un R1 que cree que el niño presenta unos síntomas, que le pinchan la espalda porque... Eso, técnicamente hablando, se llama el efecto cascada. Se puede leer en español el efecto cascada, publicado en Medicina Clínica, o se puede leer en inglés en el New England, de Cascade Effect, y conlleva terribles daños, que no se justifican con ningún beneficio. En último término, sí. La frase que he empleado dos frases esta mañana, que no son mías. Una es los cuerpos encuentran la forma de morir, es de Iona Heath, de una médico general inglesa, y la otra que he empleado es la falacia de la muerte burlada. La muerte no se burla, la muerte nos espera tranquilamente. Si no morimos de apendicitis porque nos espera un buen médico, si no morimos de poliomielitis porque nos ponen una buena vacuna, si no morimos atropellados porque nos tratan bien el shock, la muerte no tiene prisa, nos sigue esperando y finalmente gana la apuesta. Y eso hay que admitirlo, eso también da mucha belleza a la vida. Yo sé que no voy a vivir siempre y eso es una alegría, porque ahora mismo considero que este acto es trascendente, precioso, irrepetible, muy bonito. No voy a vivir para estar otra vez aquí, y eso me llena de ilusión. Si yo supiese que iba a vivir siempre, probablemente esto me parecía tedioso, se va a repetir dentro de unos años, qué aburrimiento, por Dios, quiero suicidarme, que se acabe pronto, ¿cómo lo hago? Quizá lo que estás planteando un poco es ir en contra de la medicina heroica, en la cual vemos al médico como que salva o no salva, como que ha conseguido vencer la enfermedad o el que no la ha conseguido. Es una medicina siempre basada en éxitos y fracasos. Y quizá las dos cosas son parte de la vida. Sí. En concreto se publicó un artículo muy bonito que se titulaba La búsqueda heroica del diagnóstico. Precioso, en el que se trataban realmente de probabilidades. Cuando una prueba de SIDA dice que tienes SIDA o no tienes SIDA? Porque la prueba dice que tienes SIDA, pero ¿tú tienes SIDA? Ese tipo de preguntas es muy interesante. Y sin embargo no se lo plantean ni médicos ni pacientes. La prueba dice que tengo cáncer, pues tengo cáncer. Bueno, la prueba dice que tiene cáncer, pero tengo cáncer, eso es otra cuestión, que depende mucho de la probabilidad de la prueba, de la precisión, etcétera, ¿no? En ese sentido, indudablemente, cuando nos enfrentamos a los cambios inevitables que trae la vida, hay que aceptar que el médico es solo un ayudante. Del médico podemos esperar que cambie algunas causas de muerte. Hoy es injusto que nadie muera de apendicitis. Deberíamos evitarlo
o que muera una mujer, como están muriendo en el África del ébola, por una cesárea que no se puede hacer. Eso es muy injusto. Pero en el propio ejemplo es muy injusto que para hacer un diagnóstico de apendicitis se emplee una TAC que irradia los ovarios de la niña. Y los irradia y deteriora para siempre. Y hoy es muy injusto que estemos aquí cerca, en Alicante, con algunas clínicas privadas en un 60% de cesáreas, cuando sabemos que la norma debería estar entre el 10, 12, 15% como mucho. Los dos extremos reflejan, por un lado, la carencia de una medicina imprescindible, que es utilísima y que es uno de los bienes que hemos creado los humanos, y los excesos de una medicina que también los mismos humanos estamos aplicando en exceso con producción de graves daños. Así que hay que aceptar una medicina que llamaríamos prudente, que llamaríamos no atolondrada, que llamaríamos con límites, en la que no podemos prometer a los pacientes más de lo que podemos prometer. Yo voy a estar contigo en el sufrimiento y en la muerte. Te voy a ofrecer el nivel de conocimientos que haya y tú vas a elegir lo que quieras. Y voy a ser de verdad alguien que profesionalmente va a estar a tu lado. Entonces me promete que no me voy a morir, no. Me promete que no voy a tener dolor, poquísimo dolor si alguno. Me promete que no voy a sufrir, eso ya. No voy a tener enfermedades, si le cuento las que vienen en los libros. Hay unas expectativas excesivas. Lo peor es que los médicos no lo hemos creído. Y entonces nos convertimos en una especie de hechiceros, finalmente que vendemos pócimas. Quizás por eso, porque al final no aceptamos paliar ese sufrimiento de una forma más coherente, o quizás porque nos olvidamos de la humanidad frente al paciente, hayan surgido nuevas corrientes dentro del mundo de la medicina. Y estoy pensando en el Reiki, o estoy pensando en la homeopatía, estoy pensando en otras alternativas que los pacientes interpretan que pueden estar bien. Sin entrar en valor si pueden estar bien o están mal, como todas, pueden tener consecuencias negativas. Nosotros es el fallo de la medicina clásica, que nosotros llamamos clásica, el haber quitado, el haberse despreocupado del paciente en sí, como persona, el hecho de que hayan podido entrar otras corrientes, no basadas en estudios científicos, no basadas en evidencia, y que ahora mismo son una alternativa para los pacientes. El fracaso de la medicina siempre ha tendido a ser rellenado por otros mundos, por otras actividades. La medicina clásica, la medicina que ofrecemos, es una medicina antiquísima que se origina en la prehistoria y siempre ha convivido con una medicina que podríamos llamar menos formal. En el momento actual, aproximadamente el 30% de la población española utiliza medicinas no formales, y con independencia de su nivel educativo. No pensemos que esto es de analfabetos, no, da igual universitarios, el 30% aproximadamente. Una parte refleja expectativas excesivas, es decir, yo quiero la juventud eterna y si me lo ofrecen con cartas astrales, pues lo busco ahí. Pero otra parte sí, refleja el fracaso de la medicina en lo que respecta al aspecto humano. Lamentablemente hay una corriente en la medicina formal que cree que la medicina tiene solo calidad técnica. Y ya demostró Don Avidian, un clásico en la evaluación de servicios de salud, que la medicina no tiene calidad si no tiene calidad técnica y humana. O sea que una medicina que no tiene calidad humana no tiene calidad. Tendrá calidad técnica, pero sí. Lamentablemente estas ideas, que son, en fin, podríamos decir oficiales, de las mejores autoridades del mundo en calidad, y son despreciadas de facto, en la que lo que se hace es básicamente eso, aplicar protocolos que hemos hablado antes y aplicar pruebas duras y de aparatos con las que se decide sobre la vida del paciente y finalmente escucharlo, y finalmente intentar entenderle. Finalmente una cosa fundamental, que es saber cuáles son los objetivos vitales del paciente. No, mire, doctor, el dolor no me importa, pero desde luego yo no quiero tener estreñimiento. Pues esto es clave. No, pues mira, a mí el estreñimiento es una cosa que ni me molesta, porque de vez en cuando me tomo algo, pero yo lo que no quiero es tener dolor. No, mire, a mí lo que me preocupa es andar. No, mire, yo lo que no quiero de ninguna manera es perder la audición, porque es que yo soy melómano y para mí dejar de oír. Los objetivos vitales de las personas son fundamentales en las decisiones clínicas, que son básicamente ignorados. Es razonable que se busquen en otro sitio.
No me parece mala más que lo ofrezcan otros sitios siempre que vuelvan a tener prudencia. No puede ser que haya alguien que venda, no lo sé, azúcar para curar todo. Hombre, que un poco de azúcar en una herida ulcerosa crea un hipertónico, un ambiente hipertónico que puede facilitar la curación de la herida, pues a lo mejor, y todos lo hemos empleado en una situación desesperada que algo no curaba, pero claro, eso no puede ser la solución. Eso es signo de pseudociencia. Y por otro lado, usted tiene que saber dónde tiene que parar. Hay una película, Caro Diario, en la que el protagonista asiste a medicina alternativa, en la que un acupuntor para en un momento dado y dice, mire, esto hay que hacer una radiografía de tórax, ¿eh? O sea, hay formas y formas de ejercer todo. Mi prevención actual es más contra una medicina formal que se está transformando en pseudociencia al no tener límites, que con las pseudociencias. Porque las pseudociencias más o menos todo lo tenemos claro. La medicina por hoy, como la prevención, tiene un aura que le permite traspasar los límites científicos y pasar a pseudociencia con la capa de la ciencia. Y eso es mucho más peligroso. Me voy a decir, Juan, porque quizás estemos entre dos extremos. Por un lado, despreciamos el olfato de que tiene un paciente sobre sí mismo, sobre su enfermedad. Ya la entrevista es cuanto más corta mejor. Ya la entrevista clínica es, dígamelo, que yo sabré lo que tiene y por qué lo tiene. Despreciamos por completo por qué puede pensar el paciente que tiene algo, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos que podríamos llegar a caer en un relativismo extremo, en el cual no nos creemos nada porque a lo mejor no es cierto. Entonces, bueno, igual que no me creo la vacuna de la gripe, pues a lo mejor tampoco me creo la vacuna de la polio, no me creo. ¿Tiene el profesional herramientas para el buen dudar? ¿Tiene herramientas para poder tener un conocimiento formado que luego aplicar a la consulta? En el momento actual en español sobran fuentes para dudar razonablemente de las actividades. Y ese dudar razonablemente no debería ser nihilista en el mal sentido de la palabra. Es decir, lo que transmitimos los que pedimos que la medicina tenga límites no es que no haya medicina, sino que haya una muy buena medicina. Una medicina rigurosa, fuerte, científica, humana, armónica, prudente, piadosa, compasiva, empática. Es decir, no pedimos la destrucción de la medicina, sino su mejora. Cuando criticamos a las vacunas, no criticamos a las vacunas. Criticamos a que algunas vacunas pueden mejorar, como la de la polio, la de la tosferina, la del sarampión, todo puede mejorar. Y algunas son inútiles, como la de la gripe, y algunas se están aplicando indebidamente con la del virus del papiloma humano. Para tener un dudar razonable que no lleve ni a la abdicación de cualquier actividad, porque todo es absurdo, ni a, puesto que no creo nada, hago lo que me dicen y sigo los protocolos. En el momento actual sobran fuentes en España. Yo puedo destacar deprisa y corriendo muchas de ellas, que son libres y accesibles. Por ejemplo, en medicamentos el boletín farmacoterapéutico de Navarra es excepcional, como lo es el boletín Groc en Cataluña. Son dos fuentes, o INFAC en el País Vasco. Son fuentes como hemos leído, un blog como... Y luego hay otras fuentes que son más bien ya de clínica, como el blog de Rafa Bravo, de Vicente Baos, de Salvador Casado, que son directamente, y algunas ya un poco más subidas, de algo de salud pública, como el médico crítico, como Sergio Minué, el gerente mediado. De manera que yo creo que no sería difícil en el momento actual, ni para el estudiante ni para el profesional, mantener una actitud crítica sana. Lo que llamamos escepticemia, que es una actitud de sano escepticismo en el que, bueno, las cosas van más despacio de lo que parece, no tan despacio como los críticos absurdos, pero sin excesivas expectativas, sino con moderación. Juan, hemos hablado todo el rato de la angustia que tiene el enfermo, pero no hemos hablado de la angustia que tiene el médico, el profesional que se enfrenta a ese enfermo, a esa incertidumbre, aceptar la incertidumbre, ¿no? Aceptarla. Ahora hay una nueva corriente, que es la medicina defensiva, el por si acaso, que quizás debe ser una de las frases que más daño produce la medicina. El por si acaso vamos a hacer esto, no vaya a ser que... ¿Qué es la medicina defensiva?
Hay una definición oficial de la medicina defensiva que viene a decir que es aquella en la que se toman unas medidas que no se tomarían si no se pensase en reclamaciones judiciales. Viene a decir en síntesis. Es una ofensa al paciente. Yo defino a esa medicina defensiva como medicina ofensiva. Es una ofensa al paciente porque el paciente siempre confía en que el médico tomará las decisiones que mejoren la salud del paciente, como si el paciente tuviera el conocimiento que el médico tiene. La medicina defensiva cambia el núcleo de la medicina del paciente al que le debo al médico, que se cubre las espaldas. En la medicina defensiva el médico es más importante que el paciente. Y eso ofende a la profesión, ofende a la profesionalidad, ofende al paciente, ofende al propio médico, que finalmente se siente un ser repugnante, porque está faltando a los principios básicos de la ética médica, en la que yo no puedo pensar que tengo que actuar según mis mejores bienes, los míos, sino según las necesidades del paciente. Y eso está llevando a la destrucción de la confianza del paciente, y sin confianza no hay medicina. De manera que la medicina defensiva es una medicina ofensiva, que muchas veces además se emplea para tapadera de ignorancia, de como no sé qué hacer, entonces hago todo, y digo que es medicina defensiva, cuando en realidad es medicina ofensiva. Creo que es muy destructivo si además eso se enseña como se está enseñando a estudiantes y a residentes como forma normal y habitual de responder al paciente. Bueno, Juan, pues muchas gracias por haber iniciado este ciclo de entrevistas que esperemos que resuelvan algunas de las dudas que apenas se plantean en el círculo médico, ¿no? Esperemos haber roto un poco esa seguridad que queremos tener y que nos hemos dado cuenta que realmente en la vida no existe. Carlos, yo te conocí de estudiante y ahora ya te veo de residente, y si tengo un poco de suerte te veré de profesional ya formado por hecho y derecho. Es un placer para mí participar en aventuras de este estilo. Yo sé que no lo harás todo bien, pero sé que lo harás con el mejor corazón. Y tienes que saber que muchos que te han precedido hemos intentado lo mismo, hemos dejado la piel en la atención a los pacientes. Si eso sirve, esta entrevista sirve para que otros sigan el camino que tú ya has iniciado, estaría por bien empleado este tiempo y el que hubiese. Y por otra parte, creo en los movimientos, creo en la sociedad civil. Entonces, que exista No Gracia para mí es una especie de milagro. Para mí, que hace 40 años era solo y solitario, no recibiendo a los representantes farmacéuticos, que hoy me sienta arropado por un grupo con el que congenio, que con sus defectos y con sus virtudes está en la misma línea, me siento honrado. Así que también gracias por darme la oportunidad de expresarme.